Les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales a la cuarta y última sesión del trabajo como ministerio con el pastor Raúl Irigoyen. Entonces, Pastor Pablo, ¿por qué no oramos? Qué bueno estar con ustedes en esta ocasión. Tenemos otra vez al pastor Raúl Irigoyen con el tema el trabajo como ministerio. Qué bendición tener a pastor Raúl, un líder muy reconocido en Latinoamérica y yo podría decir en el mundo cuadrangular, un hombre que ha sido eh, alguien quien ha dejado muchas huellas buenas. Él y su esposa Anita siempre nos desafían a seguir luchando bien hasta el final. Y bueno, vamos a orar por el pastor Raúl en esta mañana y vamos a pedirle a Dios que esto sea un tiempo de verdad lleno del poder del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias por Raúl, por su esposa Anita. Gracias por el ministerio de ellos en la región, Señor, por su corazón también de siervos, de verdad, siervos, Señor, que humildemente hacen lo que tú los has llamado a hacer, Señor, impactando vidas para, Señor, ayudarles a que sean todo lo que tú quieres que ellos sean. Señor, pedimos en esta mañana que pongas un fresco, sí, un poder nuevo, fresco sobre la vida de Raúl, Señor, tu espíritu sobre él y que todo lo que él hable, Señor, lleve a que nosotros podamos tener más luz acerca de este tema. Podemos ser liderados, Señor, a un ministerio más impactante en el trabajo y en el lugar donde tú nos has colocado. Que veamos, Señor, que también todas estas verdades que están siendo transmitidas acrecienten nuestra fe, Señor, la afirmen y que con pasión nos movamos hacia adelante cumpliendo la voluntad de Dios, cumpliendo con la misión de Dios. Señor, gracias por la gracia de Dios, la gracia tuya sobre Raúl. Amén. Adelante, Raúl. Y buenos días, amigos y amigas, hermanos, pastores, líderes. Hoy estamos, como bien decía nuestro hermano Arturo, en la última recta ya, la última sesión del módulo Trabajo como Ministerio. Por muchos años, en nuestras culturas, especialmente la evangélica, se ha promovido el modelo de pastor a tiempo completo. Esto significa que es sostenido económicamente por una iglesia local, como el modelo más efectivo y hacia donde todo ministro debe apuntar. Pero la verdad es que tanto las condiciones cambiantes de nuestro mundo globalizado y en especial tras la pandemia que usted y yo estamos viviendo hoy en día, además del llamado particular del Señor a sus siervos y siervas, nos muestran otra cosa muy distinta. De hecho, es probable, aunque las estadísticas son difíciles de obtener, que la mayoría de nuestros pastores en América Latina sean bivocacionales. Esto es que se sostienen mediante ingresos obtenidos aparte de la iglesia local, ya sea como empresarios o como colaboradores de alguna empresa o institución. Tradicionalmente, esa realidad del pastor bivocacional ha sido justificada como producto del tamaño de las obras o el estatus pionero de estas, imposibilitadas para proveer el sostén adecuado a sus ministros. Sin embargo, Dios nos está abriendo los ojos a que dicha situación, que muchos han considerado como limitante y transitoria, es solamente una quimera. Esta situación no solamente abre la puerta al sostén del pastor bivocacional y de su familia, sino también a un ministerio efectivo en medio del sitio de trabajo o el mercado. En ese mercado, al igual que la inmensa mayoría de los miembros de su congregación, el ministro puede codearse continuamente con no creyentes con claras necesidades espirituales. Ahora, antes de adentrarnos en la perspectiva del pastor bivocacional en sí, quisiera que tomáramos unos momentos para examinar el rol pastoral desde el punto de vista bíblico. No tanto el que la cultura eclesiástica nos ha definido, sino lo que la Biblia espera de quienes sirven al cuerpo de la iglesia en ese rol. En primer lugar, en cuanto a su tarea estratégica, es muy importante. Todo pastor tiene el desafío, como parte del ministerio quíntuple dado por el Señor a la iglesia, de preparar al pueblo de Dios para llevar adelante la obra del ministerio. Efesios capítulo 4, verso 11 al 16, que ustedes están muy familiarizados con ese pasaje, dice lo siguiente:
Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia y me salto los otros para caer en pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. El pastor colabora con los otros oficios ministeriales, asegurándose que los nuevos creyentes sean discipulados de acuerdo con la palabra de Dios, afirmándose como seguidores de Jesús. Los demás dones ministeriales, dirigidos y potenciados por el Espíritu Santo, habrán de realizar la obra de ayudar a formar al creyente para que participe de acuerdo con sus dones en la misión de Dios. Así, por ejemplo, los maestros habrán de enfatizar el apego del creyente a la palabra. Los profetas, la conducta santa del creyente. Los evangelistas, la proclamación del evangelio, y los apóstoles, la multiplicación de obras y movimientos donde nadie se imagina pudiera haberlas. Es importante notar que el imperativo de la carta paulina para el pastor es, aunque también lo sea para los demás oficios ministeriales, el involucramiento del creyente en la obra ministerial. El pastor debe levantar y formar líderes en la iglesia y no hacer de la obra el ejercicio unilateral del pastor. En cuanto a su actitud en el ministerio, es una segunda faceta importante de lo que la Biblia nos dice sobre el rol del pastor. Todo pastor necesitará asegurarse de cuidar su corazón con respecto a sus motivaciones en el ministerio. ¿Por qué hace lo que hace? En 1 de Pedro capítulo 5 dice: como anciano igual que ustedes les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala manera, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ellos, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Su autoridad, la del pastor, siendo espiritual, deberá ser el reflejo de la de Cristo, respaldada por una vida que sirva de modelo para la grey. Ese estilo de vida le concederá la autoridad para pedirle a los creyentes que lo imiten, porque él imita a Cristo también. Y asimismo debe animar a los líderes que está formando. Filipenses capítulo 3 dice: amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de lo que siguen nuestro ejemplo. Aquí está. Es una dinámica muy interesante de vida, comunicando vida a otros y diríamos modelando lo que Dios quiere hacer. La exhortación del autor de la carta a los hebreos debe resonar en el corazón de todo pastor, esperando haber vivido de manera consona para que su ejemplo sea seguido. Hebreos 13:7 dice: acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. El modelo del mundo lleva al líder a encumbrarse y sacar beneficio de su posición, pero ya Jesús dejó claro que entre sus seguidores no podría ser así. Mateo 20:25 en adelante dice: así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Así que todo pastor deberá esforzarse en vivir y servir de esa manera y multiplicarla en los líderes que forma y comisiona. Y finalmente, en cuanto a su responsabilidad, el pastor debe cuidar de los creyentes como mayordomo de la grey que le ha sido puesta bajo su cuidado, sabiendo que deberá rendir cuentas a Dios por la labor encomendada. El autor de Hebreos capítulo 13 dice: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivo para que la hagan con alegría y no con dolor.
Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Esta responsabilidad de mayordomo le debe dar una perspectiva de cómo animar al servicio a cada creyente y discípulo de manera acorde con su nivel de madurez y sus dones, y según el plan de Dios para sus vidas. Esto debe ser discernido conjuntamente con cada creyente. Cuando pretendemos imponer nuestra voluntad, aunque sea con buena intención, vaya, anteponemos nuestras necesidades y metas personales para el ministerio a lo que Dios quiere con cada uno. Eso es muy típico que nos pase a todos los pastores. A veces tenemos necesidades en la iglesia local y a veces vemos a personas que tienen dones particulares, pero como necesitamos llenar el huequito en el ministerio local, la jalamos hacia allí, la ponemos a servir ahí sin poner atención a lo que Dios está desarrollando en la vida de ese creyente. Tengamos cuidado. Ese es parte del desafío de cada pastor. Es fundamental comprender que el rol pastoral es único y que en ningún momento un solo modelo de sostén financiero puede limitar o condicionar el llamado de Dios. Por lo tanto, su tarea, actitud y responsabilidad no pueden estar condicionadas ni al tamaño de la congregación ni a la manera como el líder es compensado por la misma. Ahora, demos un pantallazo un poco rápido al estado del ministerio bivocacional. Me ha tocado conversar con muchos líderes a nivel tanto global de nuestra denominación como de otras organizaciones. Y la percepción que la mayoría de ellos tiene es que el porcentaje de pastores que obtienen su sostén fuera de la congregación a la que sirven es realmente alto. Esto también está relacionado con el tamaño promedio de las iglesias a nivel mundial, que en la opinión de muchos no permite que las finanzas de las iglesias sostengan a sus pastores. En los Estados Unidos, por ejemplo, el Hartford Institute for Religion Research plantea que el 59% de las iglesias tiene una asistencia, o la tenía antes de la pandemia, promedio de unas 50 personas. El ministerio bivocacional es la manera en que se pastorea un número grande y creciente de iglesias en el mundo. Incluso en los Estados Unidos, su número está aumentando a un ritmo rápido a medida que el tamaño de las iglesias existentes continúa disminuyendo y surgen nuevas iglesias y plantaciones. Según la encuesta de Faith Communities Today de 2015, menos de 2/3, 62.2% de las iglesias de Estados Unidos tenían un pastor a tiempo completo. Una cifra que bajó desde 2010, que estaba en 71.4%. Creo que a menos que cambie la perspectiva hacia la bivocacionalidad en el pastorado, nunca tendremos un cuadro fidedigno de cuántos pastores se mueven en esta dimensión del pastorado. Recordemos que, como vimos en la semana pasada, en la sesión, es muy probable que la mayoría de los pastores y demás líderes de las iglesias del primer siglo fuesen también bivocacionales. Sin embargo, y aunque las estadísticas de ministros bivocacionales sean difíciles de obtener, lo dijimos al comienzo y lo afirmamos ahora también, y que probablemente sean tan solo estimadas, vamos a analizar el porcentaje de ministros bivocacionales de algunas de las obras más representativas de cada región de nuestra denominación a nivel global durante el año 2020, cuando fue provista esta información. Y usted puede ver ahí, por ejemplo, puede contemplar diferentes países, muy importante eso, véalo con calma. Se va a dar cuenta de que, por ejemplo, entendemos ahí a países como, vamos a ver, en Norteamérica, Estados Unidos, 20% declaró que eran bivocacionales. Yo no estoy seguro que la cifra realmente sea tan fidedigna como pensamos. En México el 50%, en Canadá el 65%. En Centroamérica, Panamá habla de 20%, les garantizo que esa cifra no es del todo exacta, siendo yo panameño. Pero en Honduras, 80% de los pastores son bivocacionales. Y en Nicaragua, una obra razonable tiene 31%. De ahí saltamos, por ejemplo, a Brasil, que ellos asumen que el 40% de sus pastores son bivocacionales. Y de ahí el resto del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, en Benín, una obra allá en África Occidental, francoparlante, 55% son bivocacionales. Nigeria nunca nos pudo ofrecer realmente una cifra en cuanto a eso. Y así nos podemos ir en diferentes países del mundo. Pero fíjense que en Camboya, una obra que ha explotado en los últimos 20 años, el 90% de los pastores son de hecho bivocacionales. Y así vamos a ver que en Sri Lanka, la obra que dirige el pastor Leslie Kegel, el doctor Leslie Kegel, el moderador del Concilio Global, básicamente el 69% de las iglesias son pastoreadas por pastores bivocacionales.
y eso no ha impedido de ninguna manera el crecimiento de la obra en la forma en que Dios lo ha permitido. Ahora, vamos a enfocar algunos malentendidos, algunos malos entendidos sobre el pastor bivocacional. Hay muchos mitos que surgen alrededor de la bivocacionalidad y la mayoría de ellos son infundados. Sin embargo, han contribuido a que muchos vean al pastor bivocacional como un ministro de segunda categoría y que algunos estén dispuestos a sacrificar el bienestar personal de sus familias por no pertenecer a ese grupito. Esto nos lleva un poquito a la parte de integridad, ¿eh? Me ha tocado a través de muchos años de pastorear, tanto a nivel nacional en Panamá como en otros países, con contactos con líderes nacionales y pastores de otras denominaciones, que hay pastores que son bivocacionales, pero que lo ocultan. Les da pena reconocer que son bivocacionales. Por ejemplo, en las áreas rurales de nuestro país, la mayor parte de los pastores son oficialmente tiempo completo. Pero todos son agricultores. Todos siembran la tierra, venden sus productos y los hijos y él venden el producto en el mercado. Por eso, para ellos no los hace bivocacionales. No hay problemas con esto. Es que la percepción hacia la bivocacionalidad los lleva a negar una realidad que les rodea profundamente. Ahora, veamos algunos de esos malentendidos. Primero, son considerados como teniendo menos experiencia pastoral real, porque gastan menos tiempos en el ministerio, cuando su experiencia en la vida, en la comunidad en el que se mueve el resto de los creyentes todos los días es sumamente importante. Sí, tal vez sí, gasta menos tiempo en el templo, en la iglesia, en la comunidad de fe, pero gasta mucho tiempo en medio de la comunidad de los no creyentes. Tal criterio hubiera descalificado, si pensáramos de esa manera, hubiera descalificado el ministerio de hombres como Amós. En Amós capítulo 7 dice, no nos molestes con tus profecías aquí en Betel. Este es el santuario del rey y el lugar nacional de culto. Así le están diciendo a Amós, ¿eh? Pero Amós contestó, no soy profeta profesional, ni fui entrenado para hacerlo. No soy más que un pastor de ovejas y cultivador de las higueras sicómoras. Interesante, así se veamos obviamente un gran profeta de parte de Dios también, pero eso no negaba su rol o su función o su aspecto bivocacional. Es importante reconocer que un pastor bivocacional no es jamás medio pastor o un tercio de pastor o un cuasi pastor. En segundo lugar, la calidad de su ministerio se considera inferior al de los ministros a tiempo completo, ya que se infiere que si fuese lo suficientemente buena, tendría un ministerio a tiempo completo. Por un lado, eso ignora el impacto sobre la comunidad debido al sacrificio de quien decide plantar una iglesia o pastorearla mientras se sostiene por otros medios. En tercer lugar, es solo una etapa temporal en el ministerio. Es decir, ven la bivocacionalidad como una parte de la vida del pastor, después va a ser tiempo completo. ¿Eh? Muchos, tal vez la mayoría de los pastores bivocacionales no son bivocacionales por elección, sino por necesidad. Y por lo general esperan que la bivocacionalidad sea una situación muy temporal. De hecho, la experiencia del apóstol Pablo nos muestra que en un momento de su ministerio fue sostenido por las iglesias. Y este pasaje lo hemos leído en varias ocasiones ya, en Filipenses capítulo 4. Como saben, Filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Pero ser bivocacional a menudo, en la realidad de hoy, termina siendo el estado normal del ministerio para muchos pastores. Es decir, tal vez muchos tienen la expectativa de que alguna vez van a hacer tiempo completo, pero pasan toda su carrera ministerial y realmente nunca llegan a hacerlo. Ya sea porque la iglesia nunca crece lo suficiente, porque las finanzas no se desarrollan acorde, o fíjese bien, y esto es algo que aprendí de un pastor conocido, amigo mío, porque la iglesia tiene una visión de plantar iglesias que nunca llega a crecer la iglesia madre a un tamaño considerable, sino que sigue plantando multitud de iglesias a medida que va creciendo. Así que todos son pastores bivocacionales. De hecho, quiero decirles que yo mismo fui pastor de una iglesia por 23 años. Y de alguna manera Dios nos marcó como comunidad de fe. Se llama el Centro Familiar Cristiano y está ubicado en Altos de Diablo Heights. No se amedrenten, el nombre no tiene que ver nada con los demonios, tiene que ver con la manera, el área que fue usada en tiempos de la colonia de los españoles, porque los negros y marrones se huían hacia ese lugar que estaba infestado de mosquitos y de todo tipo de alimañas, y los españoles llegaban hasta el límite y no entraban. Así que los españoles lo llamaron Diablo, estas alturas del diablo. Y cuando llegaron los americanos con el canal, le dejaron el nombre, se lo pusieron en inglés, Diablo Heights, y ahí se mantuvo el nombre, ¿no? Y entonces tenemos una iglesia en Panamá
que es una iglesia que sirve al diablo. No, 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 que está ubicada en Altos de Diablo simplemente. Ahora, esta iglesia nuestra ha plantado varias iglesias. Yo sigo siendo miembro, aunque ya no soy el pastor principal, soy un anciano, obviamente, pastor emeritus, todo aquello. Pero la clave es esta. Todos los pastores que la iglesia ha enviado son también bivocacionales o lo han sido una parte. Algunos ya se han jubilado y ahora como jubilados ya no trabajan secularmente, pero están sirviendo a Dios. Es como una especie de un baluarte, un bastión de la bivocacional en medio de nuestra denominación en Panamá. Y una cuarta mala concepción es que no tienen una posición en una iglesia grande o lideran una iglesia pequeña. Esa es la noción que se asigna a los pastores bivocacionales. No encaja en una iglesia grande y está limitada a una iglesia pequeña. Esta postura pretende que la obra de Dios es más efectiva cuando concentramos los recursos ministeriales en unas cuantas congregaciones que jamás podrán alcanzar a toda la comunidad que tienen por delante. Necesitamos darnos cuenta de que si bien siempre necesitaremos iglesias grandes, las pequeñas y medianas juegan un rol estratégico en el avance del evangelio. Por otro lado, ese énfasis en el tamaño de la iglesia es más un reflejo de una mentalidad empresarial mundana que ve en los números el éxito. Pero Jesús no le concede tal importancia a los números como nosotros. En Mateo 18 dice, también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Hace años, no sé cuando ustedes no habían nacido todavía, yo vi una película, se llamaba Los Cañones de Navarrón. Era en blanco y negro, del tiempo antiguo, básicamente. Y esta película hablaba de los comandos aliados que invadieron un sitio de cañones ubicado en el estrecho de Gibraltar por los alemanes, que impedía la entrada de la armada aliada hacia el Mediterráneo y eventualmente a la invasión de Sicilia y Italia en el frente sur de Europa, antes de Normandía, dicho sea de paso. Y esta película muestra cómo un grupito pequeño de comandos destruyó estos cañones. A esos cañones, aunque eran unos cuantos nada más, impedían que toda la flota aliada pasase por el estrecho de Gibraltar, porque los hundían. Uno a uno hundían los barcos. Bueno, así mismo es el rol, fíjese bien, de las iglesias pequeñas. Hacen un trabajo que las iglesias grandes no pueden hacer. Pero cuando hacen el trabajo guiados por el Espíritu Santo, permiten que las iglesias más grandes puedan penetrar y tomar su rol y posición en el reino de Dios. Interesante, ¿eh? Todos trabajamos como un conjunto, una iglesia unida. Cada iglesia, no solamente cada miembro, sino cada iglesia cumpliendo con un rol particular. Quinto, algunos ven el pastorado bivocacional como un problema que hay que solucionar. El apóstol Pablo fue un ministro bivocacional. De hecho, algunas personas todavía se refieren a los pastores bivocacionales como hacedores de tiendas. Es el nombre que Pablo recibió en esta etapa de su vida, porque esa era la profesión de Pablo. Él trabajó en su profesión cuando estuvo en Corinto. Ya hemos leído el pasaje muchas veces, no tenemos que volverlo a leer. Pablo también trabajó cuando estuvo en Éfeso. Ustedes saben que mis 2 manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. ¡Wow! Eso es tremendo. Hechos 20, cuando Pablo se está despidiendo de la iglesia rumbo a Jerusalén, donde habría de ser encarcelado, Pablo les dice, miren, no solamente me sostuvo a mí mismo, sino que apoyé a los que estaban conmigo. ¡Wow! Ese es un empresario con una clara visión de que no vamos a permitir que la falta de recursos o la limitación de recursos bloquee la administración del Señor. ¡Wow! Tremendo, En lugar de ser una carga a las iglesias en las que ministraba, Pablo ejerció su oficio y proveyó para sus propias necesidades. Recordemos también que a la vista de la cultura greco-romana, y eso tenemos que recordarnos lo que pasó cuando hablábamos de los trasfondos teológicos asociados con el trabajo comercial era visto como algo inferior. Por lo que Pablo tuvo que defender sus acciones como motivadas por amor y el deseo de no serle carga a la iglesia. Por eso es que Pablo continuamente habla de que lo está haciendo para no ser carga a la iglesia. Porque los romanos y los griegos veían al que trabajaba con las manos como alguien inferior. ¿Se dan cuenta? Lo despreciaban y no estarían dispuestos a escuchar. Interesante concepto, Hoy no lo vemos así, pero básicamente en aquel tiempo, debido a la filosofía griega, eso estaba impactando la manera de pensar de la gente y especialmente de los no creyentes gentiles que Pablo estaba tocando. Este es precisamente el arreglo que un pastor bivocacional tiene con su iglesia. Obviamente el ministerio de Pablo no necesitaba arreglos, no había que componerlo.
no hay nada de menos acerca de un ministerio bivocacional. Ahora, algunas ventajitas que tiene el pastorado bivocacional. Sí, hay malentendidos, pero hay ventajas en ser bivocacional. Claro que sí. Como vimos en la última sesión sobre el ministerio en el mercado o el sitio de trabajo, se tienen ventajas muy reales en cuanto a quien vea ese sitio como una oportunidad de llevar a cabo la misión de Dios y no tan solo como una fuente de sostenimiento personal y familiar. Eso también aplica a los pastores bivocacionales. Veamos algunas de esas ventajas que podemos citar. Primero, están en contactos con los no creyentes. Tienen mucho tiempo para escuchar el corazón de los no creyentes. De hecho, trabajan con ellos y experimentan los mismos tipos de problemas y luchas de la vida que los no creyentes se enfrentan diariamente. La vida del pastor bivocacional puede hablar más alto que el mejor sermón evangelístico que podemos diseñar. Ahora, escuchen, ¿quién lo está escuchando? No son los creyentes en la iglesia local, son los no creyentes que están viéndolo con sus propios ojos. Segundo, viven en el mundo real, por decirlo así, y están en mejor posición para comprender los rápidos cambios que el mundo experimenta. Por ejemplo, las largas horas laboradas por la gente promedio que incluyen tiempos fuera del horario regular y fines de semana que afectan su asistencia a la iglesia. Un pastor bivocacional entiende eso, porque él mismo experimenta cosas como esa. Eso también les libera de quedar atrapados en la burbuja del ministerio. Una perspectiva cuyo enfoque está centrado en la realidad de la iglesia y ministerio de espalda a la realidad que experimenta la comunidad. Algunos pastores estamos tan metidos en el programa de la iglesia local que nos olvidamos que somos una plataforma de proyección del poder de Dios a la comunidad más amplia. Estamos desconectados, no sabemos lo que está pasando allá afuera. Estamos enredados con las necesidades de los miembros particulares de la iglesia. Pero necesitamos abrir más los ojos, pero el pastor bivocacional no tiene que abrirlos. Está sembrado en medio de ellos. Tercero, siguen el modelo encarnacional de Jesús, ya que constantemente viven y laboran con gente del mundo, lo que les concede la oportunidad de compartir sus vidas con creyentes y no creyentes por igual. Recordemos que tanto Jesús como los apóstoles realizaron la mayor parte de sus ministerios en el mercado y no en las sinagogas ni en el templo. Aunque también supieron hacer uso de esas avenidas para servir a Dios y ministrar, por supuesto. Cuarto, permite que la iglesia canalice más recursos financieros al ministerio práctico en apoyo a la gran comisión. Conozco iglesias donde el gasto más importante de la iglesia es el sostén del pastor, lo cual está bien, es honrar al hombre de Dios o la mujer de Dios. Sin embargo, cuando el pastor es bivocacional, parte de esos recursos se canalizan hacia el ministerio práctico de apoyo a la gran comisión. En muchas iglesias, especialmente en las más pequeñas, ese es el problema que están enfrentando, ¿verdad? Y se imposibilita por sostener al pastor la inversión en los distintos ministerios que la iglesia puede y debe desarrollar en medio de su comunidad. Alcances sociales, alcances evangelísticos, campañas o iniciativas médico-asistenciales donde el evangelio es predicado también. Nada se puede hacer porque no existen los recursos, o tal vez sí existen, pero están canalizados en otra dirección. Quinta ventaja, permite por la misma limitación de tiempo que experimenta el pastor bivocacional que cumpla con el llamado bíblico de capacitar a otros para hacer el trabajo del ministerio, como vimos anteriormente. A su vez, esto conlleva a que el sacerdocio de todos los creyentes sea más una realidad para muchas personas y no solo una creencia teológica. Cuando yo abracé el pastorado, era gerente de una entidad, una empresa, y entonces obviamente no tenía la capacidad para hacer todo lo que los pastores de mi denominación hacían regularmente. Así que me doté y me rodeé de varios ancianos. Obviamente me tocó formar a muchos de ellos, discipularlos, pero tenía al final unos 10 ancianos y todos eran bivocacionales, igual que yo. Así que el trabajo lo hacíamos entre todos. Yo bauticé, como creo que anteriormente dije, no sé o no, pero bauticé en agua el primer año, los primeros meses más bien de mi pastorado. De ahí en adelante fueron los ancianos y los líderes de la iglesia los que bautizaron en agua. Yo estaba presente, oraba por la gente, todo, pero los que estaban en el bautisterio no era yo, no por miedo al agua fría, sino simplemente porque era una parte del ministerio delegado. Y la consejería pastoral y las visitaciones, todo lo hacíamos entre todos. Alguien me preguntó, pero pastor, ¿usted cuándo me va a visitar? Dice, ¿no te visitó fulano? Y que sí, bueno, ya te visité. No me esperes a mí, él sabe visitar mejor que yo. De hecho, él ora mejor que yo. Él ministra mejor que yo. Tranquilo, tranquilo. Somos parte de un cuerpo colegiado de pastores.
Así que el sacerdocio universal de los pastores deja de ser un principio y se convierte en algo práctico, porque esos ancianos también empoderaban a los líderes que estaban debajo de ellos para involucrarse en el ministerio. Sexta ventaja y muy importante esta, ¿verdad? Dice, puede brindar libertad teológica. Y esta parte no suena bien, pero déjeme explicar mi corazón cuando digo esto. La libertad teológica, financiera y emocional. Cuando no se depende de una congregación o denominación para sus ingresos, existe una mayor libertad para predicar, enseñar y vivir de la manera en que cree que Dios le está llamando. Eso no significa libertinaje ni rebeldía, sino que simplemente estamos más atentos a lo que Dios me está llamando a hacer. Yo quiero predicar, enseñar y vivir lo que Dios me está llamando a enseñar, predicar y vivir. En lugar de tener que ceñirme al plan de lo que otros me indiquen. Tener otra forma de obtener ingresos también le permite permanecer o dejar un ministerio sin tener que preocuparse por las implicaciones financieras de esta. He tenido la triste experiencia de conversar con pastores ya ancianos que me dicen, Pastor Raúl, yo sé que mi tiempo ha terminado como pastor, pero no puedo dejar el pastorado porque no tengo manera de ganarme la vida. Ustedes no saben cómo me quebranta eso. Porque esos hombres y mujeres comenzaron el ministerio abrazando una vocación y llamado. Pero ahora se mantienen pegados porque necesitan comer el pan, que sienten, que creen, que están convencidos equivocadamente, por supuesto, que se los da la iglesia. Es terrible aquello. Un pastor bivocacional no tiene ese problema porque su sostén viene de otra área. Entonces él puede seguir operando y dejar la obra sin mayor complicación. Cuando yo dejé la obra, la entregué a mi copastor, coordinando con la denominación y la supervisión nacional. Mi copastor, que también es médico bivocacional, tomó la obra que yo pastoreaba. Me acuerdo que cuando lo hice tenía unos 54 años y la denominación me preguntó, ¿pero por qué vas a dejar la obra? Tranquilo, porque Dios me dijo que la dejara. Mi tiempo se cumplió. Sí, pero ¿qué vas a hacer? Tú eres un pastor, no puede ser, no hagas eso. ¿Por qué no dejas a tu esposa? Y dice, no. Entramos juntos y salimos juntos. Yo no sabía a qué me llamaba Dios, pero Dios no me ha soltado. Desde que dejé el pastorado en el 2005, Dios ha abierto otras puertas muy distintas y nunca he dejado de pastorear, nada más que el área, la dimensión, el alcance ha sido un poco diferente. Dios me ha llevado a otras regiones, a trabajar con misiones cuadrangulares, a trabajar con la Billy Graham, a trabajar en diferentes partes del mundo. Nunca pensé que iba a ser así, pero si sigues la voluntad de Dios para tu vida, Dios se encarga de ti. Claro, la mentalidad bivocacional me ayudó mucho en esa dirección. Algunos pastores están tan comprometidos con la idea de la bivocacionalidad, que permanecen bivocacionales incluso después que la iglesia ha crecido lo suficiente como para pagarles un salario de tiempo completo. Eso me pasó a mí. Cuando estábamos como a los 6 años de ser pastor, la iglesia me ofreció técnicamente ser un pastor a tiempo completo y me tocó la bendición de decirles no gracias. Yo me mantengo como bivocacional porque eso es lo que Dios me llamó a hacer. Ellos lo entendieron y los impactó tanto que los demás líderes y pastores que han seguido han también sido bivocacionales. Cuando se combinan todos esos factores, es fácil ver por qué el ministerio bivocacional está en aumento. Si bien la bivocacionalidad ha sido una cuestión de supervivencia para las iglesias en pueblos pequeños y áreas rurales durante generaciones, también se está convirtiendo en la nueva norma en los grandes centros de población. A medida que los gastos aumentan y los patrones de donaciones cambian, hay mucha gente hoy en día que dona. Las nuevas generaciones siguen donando. Y en Estados Unidos se está viendo cada vez más esa perspectiva. Las nuevas generaciones donan, pero no donan necesariamente de manera para uso discrecional de la iglesia. Muchos creyentes quieren donar contra proyectos específicos. Y segundo, también quieren donar a causas sociales y diríamos de tipo médico y todo aquello. O sea, la gente ha cambiado su forma de pensar. Yo me levanté en una cultura donde nosotros dábamos el diezmo y más de eso a la iglesia y que la iglesia lo manejara. Eso está cambiando. No porque lo aplaudimos, no quisiéramos que cambiara, pero que está cambiando. Esa es la realidad que estamos enfrentando. Así que esa es una cosa que tenemos que enfrentar. Así que hoy en día mucha gente que está comenzando a ver las ventajas del ministerio bivocacional. Ahora, aparece en los últimos años el concepto del pastor del mercado. Es interesante, una nueva generación de pastores bivocacionales, pero estos no tan tradicionales, están apareciendo en escena, en especial en los Estados Unidos.
En contraste con la definición común de que es un producto de servir a la iglesia porque no se puede compensar, no se le puede compensar con un salario de tiempo completo, estos pastores del mercado se eligen ser pastores del mercado como una opción de compensación plena para ellos. Ellos quieren eso, no quieren sumarse al staff, al equipo de tiempo completo. Algunos, para diferenciarlo del pastor bivocacional tradicional, le han llamado pastor del mercado. Estos pastores y sus iglesias han abrazado el modelo bivocacional porque, ya que le doy 4 razones, les brinda más oportunidades para compartir el evangelio en su esfera de influencia. Segundo, les ayuda a maximizar el impacto de su alta capacidad de trabajo y habilidades de liderazgo, permitiéndoles funcionar de manera efectiva en ambas vocaciones. Alguna gente dice, no, el pastor bivocacional tiene que tener un trabajo menial, un trabajo insignificante que le permita concentrar su esfuerzo y tiempo y sus recursos y dones en el trabajo de la iglesia, porque ese es el importante. Falso de toda falsedad. Ambos roles son importantes y el pastor bivocacional, o en este caso el pastor del mercado, entiende que tiene que hacer un trabajo con excelencia en ambas áreas. Ahora, Dios dota a esta gente para que lo puedan hacer. Dios te da gracia para que lo puedas hacer. Tercero, les permite roles prolongados al no depender económicamente de la iglesia. Pueden liderar el cambio y hacer frente a las consecuencias. Hay pastores que no se atreven a hacer cambios en la iglesia, aunque sienten que el Espíritu Santo les dirige a hacerlos, porque si los hacen, de repente los principales diezmadores se van. Y yo quedo, no puede ser, no puede ser. Comenzamos bien y al final acabamos maniatados por las bases financieras de una iglesia. No. El pastor de mercado no tiene ese problema. O el pastor bivocacional tampoco debía tenerlo, ¿verdad? Porque podemos hacer los cambios que Dios nos dirige a hacer. Obviamente, no reñiendo con la denominación, sino que de acuerdo con lo que Dios quiere para esta congregación particular, sin problema alguno. Pueden tratar con los críticos con mayor libertad al no depender económicamente de la iglesia. Los pastores del mercado tienen mucha más libertad para tratar con los críticos y los miembros de iglesia con problemas. Hace años me acuerdo que hablaba con un pastor amigo, colega, me decía, fulano, tengo este problema con este hermano. Dice, pero ¿por qué no lo llamas a orden? Y lo confronta. Dice, no, porque es el principal diezmador. Qué terrible aquello, ¿eh? Otra vez, la mayor parte de los pastores no son así. La mayor parte de los pastores bivocacionales o tiempo completo son hombres y mujeres de integridad que van a enfrentar lo que tienen que enfrentar, aunque tengan que pagar un precio eventualmente. Y algunos lo han pagado, ¿ah? Yo conozco a otro pastor en particular que tomó esa posición de verticalidad delante de Dios y por un tiempo tuvo que verse las agatas, ¿ah? Porque perdió casi 1/3 de la congregación. Los rebeldes le dividieron la iglesia, se llevaron una parte de la gente porque no aceptaban la corrección del pastor y el tipo quedó por un tiempo ahí a tantas. Pero Dios que es fiel, reemplazó a esos rebeldones con gente nueva, que sí pudieron amarles y ciertamente él pudo formarlos de manera diferente y la iglesia volvió a un estado de normalidad. Obviamente antes de la pandemia. No sé qué habrá sido del pastor en ese tiempo, ¿verdad? Esta vertiente no es para todos, ya que estos líderes deben asumir un gran volumen de responsabilidades. De hecho, es muy probable que debido a sus muchas obligaciones obtengan más y más su capacitación teológica y ministerial en línea. Esa nueva generación de pastores no tienen el tiempo, no pueden hacerlo, entrar, por ejemplo, a un estudio bíblico presencial. No podrían, porque trabajan secularmente, trabajan 40, 45 horas y además están en la iglesia comprometidos 100%. Así que no tienen la oportunidad de capacitarse, por ejemplo, en un lugar presencial. Entonces ellos tienen que coger todo en línea. Y es una nueva generación también. Yo recuerdo cuando yo trabajaba como gerente también, me acuerdo que Dios me daba una gracia sobrenatural. Yo podía resolver problemas que tomaban al resto de los colegas míos en la gerencia varios días de meditación, estudios, podía decidirlos esencialmente en un par de horas. La gente pensaba que yo era brillante. No era brillante. Era un hombre de Dios que tenía otros compromisos y Dios lo sabía. Entonces Dios te da gracia. Dios es ingeniero, economista, arquitecto, constructor, electricista, mecánico, plomero, artista, periodista y lo que tú quieras. Dios te va a ayudar a ti como hombre o mujer de Dios que has abrazado el pastorado bivocacional para hacer con excelencia el trabajo en el mercado y hacer con excelencia el trabajo en la comunidad de fe. Originalmente no iba a tocar esta parte, pero decidí tocarla porque hay otra área ministerial que me interesa tocar en el ámbito de la bivocacionalidad. Nos hemos concentrado mayormente en el pastor de iglesia local,
Pero hay otra área del ministerio de tiempo completo que comienza a ser incursionado por la modalidad bivocacional. Se trata de la capellanía. Mientras el pastor siempre ha operado dentro de la esfera de la religión, los capellanes siempre han ministrado en las demás esferas. Interesante, ¿eh? Los capellanes suelen ser ministros del clero asignados a ministerios especiales. La práctica se remonta al siglo IV, aunque con funciones que nos resultarían un poco extrañas hoy. Por ejemplo, resguardar reliquias sagradas, cosas como esa, ¿eh? Increíble, siglo IV. Y en particular durante el reinado de Carlomagno en el siglo XIX, quien nombró ministros que vivían en el Palacio Real y servían a la corona en múltiples funciones. Básicamente le hacían el culto al rey, básicamente. Era un culto aparte para él y su familia, ¿no? Curiosamente, el gobierno de los Estados Unidos, definitivamente en función de los valores de los fundadores de la nación, reconoció la importancia de la figura del capellán desde muy temprano en su existencia. Primero, el Congreso Continental autorizó un capellán por regimiento el 29 de julio de 1775. Interesante, ¿eh? ¡Wow! Un capellán por cada regimiento. Segundo, se nombró el primer capellán del Senado, un tipo de nombre Samuel Provost, el 25 de abril de 1789. Y el primer capellán del Congreso, William Lynn, unos días después. Ahora, esta es la nación americana que hoy vemos un poco convulsa, tal vez renegando algo de sus principios cristianos, pero lo cierto es que ahí está. Ahora, estos capellanes en aquel momento eran todos cristianos. Obviamente con el tiempo ya no son todos cristianos, hay también judíos y también musulmanes y de otras religiones. Pero lo cierto es que el comienzo está fundamentado en reconocer el valor del hombre o la mujer de fe en medio de estas actividades. Si bien actualmente los capellanes más reconocidos son los que laboran en las Fuerzas Armadas, la policía, los bomberos y los hospitales, han sido incorporados en otras áreas del quehacer humano. Y por ejemplo, el primer capellán de negocios, Gil Strickland, comenzó en 1893 en Dallas, Texas. Hoy día, mientras que en los Estados Unidos los capellanes suelen ser posiciones pagas, y sí, les pagan por hacerlo porque la empresa reconoce esto, ¿eh? En diversos países de América Latina y en muchos lugares de Estados Unidos comienzan a aparecer capellanes bivocacionales que sirven en instituciones o empresas mientras se sostienen por otros medios, con la condición exclusivamente, obviamente, de que la empresa donde obtienen su soporte no riña con los principios y los objetivos del lugar donde descargan su responsabilidad como capellanes. En Panamá, por ejemplo, hay un número creciente de pastores y líderes evangélicos que apoyan a la Policía Nacional en las estaciones policiales, en el sistema carcelario, etcétera, etcétera. ¿Okay? En la esfera de los negocios, mientras que la mayoría de los empresarios se enfocan en las ganancias, el capellán puede ayudar a la empresa a pastorear lo más importante, sus empleados y sus familias. Los capellanes corporativos desarrollan su ministerio a través de ciertas cosas muy particulares. Fíjense bien. Fíjense bien cómo se desarrolla el pastorado o el capellanía en medio del ámbito corporativo. Primero, a través del arte de la presencia, simplemente acompañando a quien lo necesita, ofreciéndose sin precondiciones religiosas. Que sea un capellán evangélico cuadrangular, por ejemplo, no significa que no pueda atender a gente que no sean cristianas. El método de las preguntas abiertas, las que permiten que la persona no solo se abra en cuanto a su situación, sino que le permite a ella una mejor comprensión de la misma. Sí, ayuda a la persona a abrirse y a entender ella misma lo que está pasando. Tercero, el arte del escuchar. Es escuchando que el capellán puede discernir mejor lo que atraviesa la persona antes de poder ofrecer consuelo alguno o ayuda. Pocas veces los consejos estándar sirven a todos. Empoderando a otros a través de la conexión con Dios. Si bien no se pretende reclutarlos para una iglesia local particular, sí se busca conectarlo, en el caso de los capellanes cristianos, con la persona del Señor Jesucristo como fuente de perdón y esperanza. Y finalmente, conectando empleados y sus familias con recursos sociales y de salud mental. Como quiera que el capellán no es un pastor propiamente, generalmente habrá de referir a quienes se le acercan a los recursos disponibles para atender su necesidad particular. Ahora, aquí tengo un cuadro, una tabla que nos presenta, por ejemplo, el contraste que se da entre pastores y capellanes. Nada más que para diferenciar. Ambos están ministrando a la comunidad, pero uno se fundamenta esencialmente en la comunidad de fe con una relación más larga, a largo plazo, y otros se relacionan con la comunidad corporativa o militar o como sea, pero en una capacidad menos, diríamos, menos permanente. Aún los capellanes militares son rotados también, así que no se quedan con una comunidad particular todo el tiempo, un batallón, una división.
Entonces uno puede notar, por ejemplo, que la capacitación teológica, que es extraordinariamente importante para el pastor, no lo es tanto en el ámbito capellán. No lo es tanto. Y también en cuanto a diríamos, la duración del cuidado, en el caso del capellán es algo de corto plazo, en el momento en que está siendo consultado. En cambio que para el pastor es una cosa de vida completa con la congregación a la que está ligada. ¿Ok? Y en el caso del trabajo en equipo, el capellán se ve forzado a trabajar en equipo porque él no tiene todo el tiempo ni todos los recursos para tocar todas las necesidades. Así que él lista, recluta otros recursos disponibles para ayudar a las personas a las que quiere servir. En cambio que el pastor tiende a trabajar más independientemente y más solo. Se dan cuenta, con el pastor hay que luchar para que involucre a los otros creyentes en el ministerio. Para el capellán, eso es algo que se da por sentado. Es imposible hacerlo de otra manera. Ahora, nuestro desafío personal. Usted como pastor y líder puede convertirse en un agente clave para ayudar a desmitificar y aún promover la bivocacionalidad como medio de expansión del reino a través del cumplimiento de la Gran Comisión, independientemente de que usted sea bivocacional o no. Si usted es un pastor de tiempo completo, busque un pastor bivocacional local y comuníquese con él o ella y separe un tiempo para conversar. Pudiera invitarle a un almuerzo. Escúchele, aprenda de él o ella, ya que es probable que pueda compartirle ideas increíbles sobre cómo hacer malabarismos con los muchos sombreros que usa y lo que eso le ha enseñado sobre el enfoque y la perseverancia. A veces vemos como que el pastor tiempo completo es el que puede enseñarle a uno. No. Ambos podemos aprender uno de otro. Pero usted nunca sabrá eso si no lo invita y lo conoce. Vaya, acérquese a uno de ellos, especialmente si es de su denominación y comparta, coman juntos, aprenda algo de los demás, valórelos. Si usted es pastor de tiempo completo, anime a los colegas bivocacionales en su área, en su distrito, en su región, y en especial a los de nuestra denominación, reconociendo su labor comprometida y sacrificial en medio de la comunidad. Reconozca que mientras usted puede trabajar en la iglesia con todo ahínco y prepararse todo aquello, usted después va a descansar y puede cumplir con todos estos roles como pastor. Ellos tienen que hacer eso y además cumplir con una labor profesional. Entienda eso, valórelos. Es un sacrificio que hacen por causa de Dios y por la comunidad. Muéstrese dispuesto a apoyarles en la medida que lo sea posible. No significa que usted va a apoyarle con dinero, ¿no? Eso es lo que menos necesitan ellos necesariamente, sino que apóyelos emocionalmente, espiritualmente. Dígale, estamos orando por ti, tu iglesia, para que Dios los saque adelante. Sepa que el solo hecho de que usted se acerque para firmarles, los va a bendecir tremendamente. La mayor parte de los pastores bivocacionales, independiente de lo que Dios ha dicho, se sienten de segunda categoría. Yo he estado con muchos pastores y me toca animarlos. Ustedes no son de menos categoría. Y animo a los pastores de tiempo completo a que los vean de esa manera también. Que nos apoyemos como cuerpo. Todos tenemos un rol distinto. Apoyémonos, fortalezcámonos. Tercero, tome la iniciativa de reunirse con líderes de su iglesia que ya ministran en sus sitios de trabajo y empresarios de su congregación. Quien usted haya detectado, usted pudo ver a esos empresarios o a esos profesionales que tienen un claro llamado pastoral. Primero, escúchelos y luego que los ha escuchado y puede discernir lo que Dios está haciendo en sus vidas, vaya, ayúdeles a explorar maneras en que pudiesen plantar una iglesia o abrazar el pastorado o una capellanía sin hacer a un lado su carrera o empresa. Sí, eso es un cambio de paradigma. Es abrirnos a las posibilidades de Dios. Ya no en base a que no, yo necesito un maestro de escuela dominical. Yo necesito un líder para alabanza. Yo necesito básicamente alguien para el grupo de oración. No. Es abrirse a la comunidad. ¿Qué Dios quiere hacer en nuestra comunidad? Y si veo a esta gente que tienen estas inclinaciones, ¿por qué no aprovecharlas, verdad? Para la gloria de Dios. Muestre su disposición como pastor o líder a apoyarles en el desarrollo de sus ministerios. ¡Wow! Se los pido como un pastor bivocacional de muchos años, 23 años. Créanme que la bivocacionalidad no me limitó en absoluto. Nuestra congregación creció, se multiplicó, me permitió servir a Dios en roles nacionales. Sigo siendo asesor de la junta directiva en la medida que nos llaman, especialmente en área de misiones. Sí, Dios no me cortó, no me coartó en ninguna manera por ser bivocacional. Y asimismo es el potencial de muchos pastores bivocacionales en su comunidad. La semana pasada, el pastor Félix
Félix me preguntaba, ¿y eso es un llamado a que todos seamos bivocacionales? No, en absoluto. La bivocacionalidad como pastor no es para todo el mundo. El ministerio en el mercado sí, pero el pastorado bivocacional o la capellanía bivocacional no es para todo el mundo. Pero cuando las personas que son llamadas por Dios a hacerlo lo abrazan, apoyémoslo. Eso es lo que estoy pidiendo solamente. Reconozcamos que Dios está hablando a través de ellos y demos la gloria a Dios por esa razón. Ahora, ayer recibí, curiosamente, un corto video de un conferencista de nombre Sky Jethani que planteaba, y lo parafraseo, que la vocación que tenemos nos ha sido dada por Dios y que el trabajo que desempeñamos no es nuestra identidad, sino que da testimonio del amor de Dios al mundo. Nos toca dejar de enfocarnos en lo que somos y más bien darnos cuenta de que lo que somos y hacemos debe estar enfocado en los demás. A final de cuentas, somos mayordomos de la vocación con propósito que Dios nos ha dado en primer lugar. ¡Wow! ¡Qué tremenda forma de pensar la de este joven conferencista! Bueno, les había prometido la semana pasada y quiero cumplirlo ahora. Quiero mostrarles un corto video en el que el misionero Josiah Hoover nos va a presentar un proyecto de negocios como misión llamado Montaña de Sueños. Saludos de Costa Rica a todos los amigos de Latinoamérica. Mi nombre es Josías Hoover, soy fundador y presidente de Montaña de Sueños, una empresa de negocios como misión, Business as Mission, aquí fundado en Costa Rica en el año 2016. Nosotros, mi esposa y yo y mis hijos, pasamos muchos años caminando en esas montañas aquí atrás, en la reserva indígena Cabecar, y vimos la necesidad de tener una relación un poco más integral, más metida en lo que era la cultura de los indígenas y no tan tipo misionero. Y empezamos a embarcarnos en asuntos de negocios, de construcciones, de una variedad de cosas, también pudiendo darles a ellos algún sostén económico a un pueblo sumamente pobre y sin capacidad de sostenerse en la vida. Y con los años vimos que tuvimos hasta mayor éxito en contactarnos, en conectarnos con ellos a través de esas relaciones de trabajo. Y entonces eso sembró en nosotros el deseo de una empresa ya establecida, formal, y nos dimos cuenta de lo que era negocios como misión. No habíamos escuchado del tema, no sabíamos nada, pero cuando escuchamos, supimos de inmediato que era lo que Dios nos había mandado a hacer. Por lo tanto, empezamos a orar y buscar a Dios y Él nos dio esa propiedad de 234 hectáreas con inversionistas y personas que creían en la visión que tenemos, que tenemos, de alcanzar un pueblo que está recién alcanzado con el Evangelio, pero muy pocas personas le estaban buscando apoyar al pueblo de una forma económica, de una forma social, y ayudarles en una transición en que están. Con los años de caminar ahí en la reserva, nos dimos cuenta que una gran cantidad de indígenas se estaban saliendo, inmigrándose desde la reserva, de la jungla, y venían a un pueblo tal como este que usted ve aquí atrás. Ese pueblito se llama San Antonio de Tayutic, y Platanillo, todo aquí el distrito es Tayutic, y ahí atrás están los volcanes y el pueblo de Turrialba. Muchos indígenas venían aquí buscando trabajo porque no había cómo sostenerse en una vida económica. Anteriormente ellos vivían cosechando lo que encontraran ahí en el bosque, pero de repente tenían que pagar muchas cosas y tenían necesidad de efectivo. Entonces muchos venían aquí. En cuestión de 5 años, la escuela se hizo media población indígena, el colegio, y muchos buscaban, y siendo de otra clase social, muchos de ellos tenían la vida mucho más difícil que los blancos, que llamamos aquí a los demás. Entonces se les pagaba hasta la mitad por día del trabajo, y de ahí siguió naciendo la parte de Montaña de Sueños. Básicamente, Montaña de Sueños, conjunto con la idea de negocios como misión, es una forma de utilizar la relación, la amistad, la conexión que tenemos con el pueblo, con los indígenas y con los blancos también, utilizando eso, aprovechando de eso,
de llevar el evangelio en cada área de la vida, en lo espiritual, en lo físico, en lo económico, en lo ambiental, en lo social, en cualquier forma que podamos llevar lo que es el evangelio a la vida de ellos, hacemos el intento. Entonces empezamos a darles trabajo, empezamos a darles capacitación, empezamos a darles pues una gran cantidad de formas de beneficiarlos. Ahora, lo curioso es que negocios con misión se trata de negocios sostenibles. No es sencillamente unas donaciones que van y uno medio da trabajo porque se le puede. No, sino que son negocios sostenibles. Ahorita los llevo abajo. Como ustedes pueden ver, estamos en el alto de lo que son las 200 y resto de hectáreas aquí. Nosotros en la visión que tenemos de Montañas Sueños es entrar en el ecoturismo, es entrar, bueno, ya estamos con apicultura, es continuar con lo que estamos haciendo en el procesamiento de madera. Tenemos varias hectáreas de reforestación y tenemos mucho impacto en la comunidad con lo que es la compra de madera de finqueros y trayendo un poco de estabilidad económica a las personas que han buscado sembrar en la madera y otras cosas, que eso también trae estabilidad en asuntos de vivienda. Proveemos productos, materiales para construcción a muy buen precio. Y estamos siguiendo con cualquier forma que podamos de tener acceso a la gente. La idea es que haya una posición en la comunidad, aparte de la iglesia, que tenga contacto con la gente. Muchas veces la iglesia solo piensa en la iglesia. No pensamos en otras formas que podemos tener contacto con la gente, que podemos tener unos minutos, aunque sea, de relación con la gente que no sea únicamente de parte de la iglesia. Porque hay muchísimas personas que nunca pondrán pie en una iglesia, pero llegan aquí donde nosotros y pueden ver un reflejo, un ejemplo de lo que es evangelio vivido, establecido en la vida y siendo más allá de que venga a mi iglesia, sino nosotros vamos donde usted nos vemos en lo que es la vida real. Montañas Sueños trabaja mucho en lo que es madera y como hemos hablado, trabajamos con las abejas. Aquí en Latinoamérica hay de las que pican y las que no pican. Y buscamos una gran variedad de negocios que podemos utilizar como tipo palanque para darnos posición en la comunidad, como hablamos un poco más allá de la iglesia. Y quiero desafiarlos a todos. ¿Qué les ha dado Dios a ustedes? Que les da posición, que les da influencia, que les da una vida integrada en la comunidad, en la sociedad, que usted puede usar para llevar el evangelio más allá de la iglesia. Nosotros creemos que Dios nos ha dado muchísimas capacidades, nos ha dado muchos métodos y estrategias de alcanzar la comunidad, pero lo que sí creemos y lo que sí sabemos es que toda la comunidad, toda la sociedad merece escuchar el evangelio y verlo hecho y vivido en nuestras vidas. Y por eso nos encanta tanto BAM, Negocios con Misión, porque es una forma de, como decía Pablo, de que seamos cartas abiertas a la comunidad. El mismo Pablo lo hacía cuando trabajaba haciendo tiendas en el mercado, para sostenerse, pero también tener mayor alcance en la comunidad. Muchas gracias, hermanos. Amén. Espero que hayan sido impactados por el video. El hermano Josiah Hubbard es norteamericano, estadounidense, pero como le oyen hablar, parecía tico. Es que está casado con una doctora costarricense. En algún momento fue director de misiones de la obra en Costa Rica también. Ahí nos conocimos hace muchos años atrás y ellos están trabajando realmente de una manera muy creativa. Nunca pensó en trabajar negocios para misión. No hay en su familia trasfondo de empresarios, pero Dios le llevó en esa dirección. Así que ven ustedes una faceta muy interesante de negocios como misión. Está en el medio centro de Costa Rica, en la región montañosa de Turrialba, parte de la provincia de Cartago. Hemos presentado 4 sesiones, aspectos complementarios del trabajo como ministerio, comenzando con una breve introducción a la teoría del trabajo, seguido por otra breve introducción a lo que el movimiento de negocios como misión
el que vimos una ilustración en este momento, ¿qué significa, verdad? También un atisbo a lo estratégico y vital que es el ministerio en el mercado. Y finalmente, a una reconsideración que les pido que hagan del llamado ministerial bivocacional. O, si queremos ser teológicamente correctos en el tiempo de hoy, sería biocupacional, como una estrategia con claro trasfondo bíblico para llevar el evangelio y plantar iglesias donde tal vez otras maneras no puedan o no hayan funcionado en el pasado. Gracias, Raúl, gracias. Wow. Otra vez le digo que desde el comienzo estas ponencias tuyas lo inspiran a uno a de verdad a ser más bien ministro biocupacional. El tema es que yo recuerdo cuando yo quise hacer eso años atrás y las cosas no funcionaron porque Dios sí me guió en otra dirección de tiempo completo y cada uno tiene que encontrar su camino en ese sentido, pero full apoyo a lo que es el ministerio biocupacional, porque yo creo que usted ya dio todas las ventajas y lo bueno y también lo difícil que puede ser ese trabajo. Una pregunta y después seguramente el pastor Arturo tendrá otra pregunta, pero yo sé que los pastores biocupacionales, y usted mencionó algo de eso en algún momento en su charla, pues tienen desafíos, pero la denominación, una denominación que tenga pastores biocupacionales, a veces no necesariamente se porta muy bien en favor de la biocupacionalidad. Por ejemplo, que las convenciones las hacen durante la semana y entonces el biocupacional tiene que hasta también ofrecer sus vacaciones. Entonces, ¿cuándo en la vida toma este hombre o esta mujer vacaciones? ¿Qué le recomendaría a usted a directivas denominacionales para proteger, ayudar, animar así de manera práctica? Más allá de decirle, oh, qué bueno que estás con nosotros, sino que de verdad se le dé a una denominación o a los líderes de una denominación pasos prácticos para ayudarle a ese tipo de pastor o ministro. Sí, claro. Diste en el clavo con el ejemplo de las convenciones, pero no es único, ¿eh? Las reuniones pastorales, por ejemplo, las directivas nacionales, las reuniones de pastores, todos esos son eventos que una denominación debe comenzar a reconsiderar. El timing, el horario, el calendario, porque si tenemos una población creciente de bivocacionales, no queremos hacerlos a un lado, queremos involucrarlos. Tienen algo que contribuir, ¿eh? Un pastor bivocacional tiene una perspectiva diferente, a veces empresarial de la obra, que puede contribuir mucho al crecimiento de la obra nacional. Así que primero que todo yo diría que la directiva nacional debe considerar los horarios. Cuando yo era pastor, me acuerdo que al comienzo todas mis reuniones de pastores eran ciertamente en días laborables al comienzo y después en los sábados en la mañana. Finalmente llegamos a un arreglo en que era ventajoso no solamente para mí como pastor bivocacional, pero también para otros pastores bivocacionales. Los retiros y campamentos tratamos de que incluyan también fines de semana. Ahora, fíjense bien, ¿por qué lo hacen en la semana? Lo hacen porque los pastores de tiempo completo no pueden dejar de predicar el domingo. Es interesante eso, ¿eh? El calendario se ajusta porque no queremos que un pastor deje de predicar el domingo. Hermano, no hay más quien pueda predicar en su iglesia, no está formando líderes para predicar. El pastor bivocacional no tiene ese problema porque ya tiene gente que lo apoya en el ministerio, así que si no predica el domingo, predica otro. Así que, número uno, sí, entendemos que a veces hay que comenzar el viernes o el jueves, está bien, pero incluyamos, o sea, hay que ser estratégicos. ¿Cómo involucramos, cómo sentamos a la mesa, para usar una frase que usaba mucho el hermano Glenn Burris y también está usando el hermano Randy Remington, ayudar a sentar a la mesa a todos los componentes de la familia ministerial? No podemos sentarlos a la mesa a menos que abramos las puertas. Directivas nacionales, igual. Las directivas nacionales tienden a reunirse un martes en la mañana. ¿Qué miembro, qué pastor bivocacional va a poder participar? Porque no puede estar pidiendo un martes por acá. No se puede, lo van a votar. Y tiene que ser excelente en su trabajo también profesional y empresarial. No, hay que hacer la reunión directiva tal vez los sábados, hay que hacerla otros días y a una hora más, diríamos, más amigable con los pastores bivocacionales. No, pero es que yo tengo otros compromisos. El pastor
de tiempo completo está dictando la agenda a conveniencia, sin ver la necesidad. Fíjense, hay una diferencia entre conveniencia y necesidad. ¿Qué manda? Nuestro espíritu altruista como ministros del Evangelio, como movimiento, debe orientarse en primer lugar a ayudar en la necesidad y no a satisfacer conveniencias y diríamos lujos. Como movimiento necesitamos involucrar, sentar a la mesa a los pastores bivocacionales. Yo mismo fui, gracias a Dios, se me dio el privilegio de ser parte de la directiva en varias ocasiones y presidirla en un par de ocasiones también. Pero porque el liderazgo en ese momento dio la oportunidad. ¿Eh? Sí, a veces tuve que pedir permiso para una vacación o lo que sea, pero muy limitado. La directiva fue flexible con el tiempo, sin embargo, se han un poquito anquilosado en esa área y se han vuelto más formales, más tiempo completo. En un momento donde la población de bivocacionales está creciendo, no puede ser. Así que yo diría, directivas, líderes nacionales, por favor, abran los ojos y ayuden a sentarse a la mesa a todos estos pastores. Y como siempre, como digo, apóyenlos, valórenlos, resalten sus ministerios, apláudanlos de vez en cuando. Sí, la tendencia es apoyar al tipo que es pastor de 500, 600, 800, 1000 personas. A eso lo aplaudimos todo el tiempo en la convención. Pero aprendamos a valorar, y me gusta que en las últimas convenciones antes de la pandemia, en un par de ocasiones hubo un video de pastores bivocacionales. Me acuerdo de uno en particular, un hermano ahí medio gordito, era mecánico de automóviles, y entonces estaban mostrando el testimonio de cómo este pastor bivocacional estaba haciendo la obra. Me fascina eso. Algunas iglesias bivocacionales son más grandes también. Mi iglesia, cuando era pastor, llegó a tener como unas 500 personas, más o menos, y yo era bivocacional. O sea que no piensa que el tamaño de una iglesia está limitado. No, es Dios, es Dios. La iglesia no crece porque el pastor sea bueno, crece porque Dios pone su mano y usa los recursos que están a su alrededor. Ahora, no era yo, era mi persona con un montón de ancianos y después líderes debajo de ellos. Todos trabajamos como un cuerpo. Así que no se amarre. Creo que la denominación gana. La denominación, nuestra cuadrangular gana si abrimos la puerta para que los pastores bivocacionales se sienten a la mesa. No solamente en Estados Unidos, sino en toda América Latina. Y ¿por qué no? En el mundo entero. En esa misma dirección, el entrenamiento de los líderes y la denominación, porque obviamente el pastor biocupacional también necesita entrenamiento, acompañamiento. Hay muchos desafíos doctrinales hoy en día, etcétera, y un pastor necesita tener una cierta formación teológica, etcétera. ¿Qué recomendaría hoy? Tenemos naturalmente hoy todo el tema de Zoom y online y todo el cuento, pero yo creo que más allá de eso también se requiere, digamos, el debate presencial o como sea, el diálogo. ¿Qué recomendaría una denominación? ¿Cómo facilitar ese tipo de cosas para que un biocupacional pues tenga una oportunidad? En primer lugar, usar los recursos existentes. Yo, como pastor bivocacional, yo aprendí desde muy temprano a rechazar toda tendencia del movimiento a aumentar reuniones y eventos. Y todo pastor bivocacional en su sano juicio las rechaza. ¿Quiénes las abrazan? Los pastores que no tienen más nada que hacer, entre comillas. Claro que están ocupados, pero tienen el tiempo disponible para hacer lo que la denominación les anima a hacer. El pastor bivocacional tiene una mentalidad diferente. Como él trabaja secularmente y también ministra, su tiempo es limitado. Así que yo diría, no hay que crear nuevos eventos. Aprovechemos los eventos que ya tenemos. A veces veo las convenciones nuestras que se pierde el tiempo. Yo me acuerdo una vez, bueno, he estado en la de Panamá y también de otros países también, y la gente sentada escuchando la reunión de negocios con un ojo abierto y otro cerrado. Ahora, el abierto está clavado en el infinito porque tampoco está viendo nada. Se están durmiendo. Perdemos oportunidades como la convención, como las reuniones de pastores, como retiros de pastores. Lo perdemos porque hacemos cosas, ponemos gente a predicar, porque es lo que sabemos hacer. ¿Por qué no aprovechamos esas plataformas, esos eventos, para que tengamos a los pastores bivocacionales aparte, por ejemplo, y les ministremos aparte, y a los otros pastores con cierta especialidad en particular, les ministramos de acuerdo a lo que ellos necesitan? Hacemos foros en las convenciones, en vez de tener tiempo. Yo estoy de acuerdo en que tengamos deporte e interacción, claro que sí. Pero caramba, a veces estamos forzando algo. Ya he estado en Churuquita, que es el campamento de Panamá, y ahí dice, vamos a jugar fútbol, vamos a jugar basquetbol. Y de los pastores, 20 juegan fútbol. ¿Y los demás qué?
Vamos a dormir. Bueno, no vamos a dormir, vamos a dar oportunidades. Algunos pelados que le gusta jugar el fútbol y patear la canilla a alguien, que se la patee, ¿no? Y él quiere jugar basquetbol, que lo haga también. Pero abramos la puerta y demos alternativas para que haya foros de interacción entre el liderazgo nacional y los pastores bivocacionales, y también entre las mujeres también. Pero no vamos a hablar con las mujeres como si fueran, bueno, no, son mujeres de Dios que están sirviendo a Dios. Vamos a trabajarla con respeto, ¿ah? Y vamos a involucrarnos a cierto nivel. No es para simplemente llenar un espacio para las damas. No, en absoluto. Vamos a trabajar de manera consona, aprovechando y maximizando el tiempo que estamos en el retiro, en la convención o la reunión de pastores. Yo creo que uno de los peores momentos, uno de los tiempos más perdidos que yo alguna vez pude detectar en mi pastorado por 23 años fue las reuniones de pastores. La mitad de ellas eran extremadamente aburridas. Hablaba un tipo y hablaba a veces largo por 2 horas y todos nos dormíamos. Me decía cosas que yo podía ya saber. Hermanos, usemos la tecnología, mandemos los anuncios por internet, por email, por WhatsApp, pongamos videos mientras que están cantando la alabanza, pongan ahí no, que eso va a quitar la concentración. Optimice el tiempo que Dios nos da. Use esos encuentros para tener relación con sus pastores, para que haya interacción y también formación. Sí, yo creo, por ejemplo, en mucho de trabajo en línea. Gracias a Dios, la pandemia ha promovido eso. Ahora, si usted es pastor tiempo completo o pastor bivocacional, no importa, ambos tenemos que tomar instrucción en línea, ¿verdad? Bueno, pero siempre hace falta un punto de contacto. ¿Por qué no usamos las reuniones de pastores que son una vez cada 2 meses, una vez cada mes, según el país? Y en esa sección tenemos un tiempo, una hora al final, para que el maestro de estudio bíblico se sienta con sus alumnos de línea y ahí absorbemos preguntas, hacemos que haya interacción toda. Es optimizar lo que ya tenemos. Como dije, mi perspectiva como pastor bivocacional es rechazo a toda nueva iniciativa de eventos nuevos. Los rechazo porque yo entiendo la mentalidad del pastor. Ya estoy jubilado, ¿va? Y ya no dependo de una empresa que me sostenga, pero el punto es que todavía tengo esa mentalidad empresarial, que el tiempo es sumamente valioso. Así que, líder denominacional, por favor, optimice, sáquele provecho, exprima los eventos que ya tiene y va a ver cómo eso bendice no solamente al movimiento en general, pero en especial a aquellos pastores que son bivocacionales. Muchísimas gracias por este tiempo y tomo nota de todo lo que estás diciendo, especialmente eso de la comunión con los hermanos y pastores biocupacionales para aprender de ellos, no solamente como en un plan de dar, sino también de recibir mucho de ellos. Siempre me asalta una duda y quisiera no solo de tu testimonio personal, sino también de pronto puede ayudar a otros pastores como yo o que ya están en el plano biocupacional, y es el tema de la visión y no tener un corazón dividido. Es que yo, digamos, hablo con los hermanos en la iglesia a tiempo completo, les lanzamos una visión del reino, pero el lunes llegan a su trabajo y allá pues su empresa les imprime una visión de su empresa y de pronto están ahí caminando y hablan con otro amigo y ese les lanza otra visión maravillosa, especial, total, por allá el miércoles o jueves ya ni saben qué visión es la que realmente están abrazando. ¿Cómo hace un pastor biocupacional que tiene una visión de reino clara, pero también está sujetado a una visión en su trabajo o una visión personal si es un empresario? Y al lado de eso, esa ética, ¿no? En los negocios, ¿cómo no volver a la iglesia su cliente, digamos, para sus negocios o su ocupación o de donde deriva su sustento? Y eso siempre me ha intrigado, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo hacen ese balance, ¿no? Sabía de casos, por ejemplo, que la esposa del pastor comenzaba cierto tipo de emprendimiento y algunos miembros en la iglesia estaban como, ay, pero es que cuando la pastora me llama, no sé si me llama para orar por mí o para venderme algo. Y entonces ahí hay una crisis, una lucha. Yo creo que, ¿me entiendes? Este tema muy delicado en la ética, muy en equilibrio, pero ayúdanos con algún tipo de consejo, tu visión sobre esto. Claro. Y quiero comenzar con la segunda pregunta, porque la pregunta segunda es muy interesante. Fui empresario, también fui consultor, tenía mi propia empresa por varios años, 11 años en particular,
también fui profesor de la universidad. Y una de las cosas que yo aprendí es que el pastorado no se mezcla con la iglesia en el sentido de clientela. Yo no tenía clientes en la iglesia. De hecho, yo todo lo que hacía para la iglesia profesionalmente, y ciertamente hice consultoría para la iglesia, era gratuito. Y era para la iglesia como tal, el movimiento de la iglesia local, el consejo de la iglesia, cosas como esa. Pero yo nunca vendí un producto y nunca ofrecí mis servicios a la iglesia, ni a ningún miembro de la iglesia. Eran dos grupos separados. Porque no quiero el conflicto, estoy de acuerdo. Ahora hay pastores que venden, que sí, ¿no? Una marca ahí de productos de salud, todo aquello, y entonces la clientela son la iglesia misma, o pastores que tienen una agencia de viajes y quien compra los pasajes de la iglesia. O sea, para mí eso me habla de conflicto de intereses. Ahora, como yo trabajé mucho con el gobierno americano y yo me formé con una cultura de rechazo a los conflictos de intereses. Entonces soy muy consciente yo percibo el conflicto de interés a la distancia. Desgraciadamente, tengo que decirlo con tristeza de corazón, la mayor parte de los pastores no la perciben. De hecho, entran en conflicto de interés sin darse cuenta que están entrando en eso, porque no se formaron en un ambiente donde son cuestionados. Entonces, yo creo que y todo esto es bíblico, esto no tiene que ver con el mundo, esto tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces, hay que evitar los conflictos de intereses. Usted no puede usar su puesto para beneficiarse de él. Y el puesto de un pastor o una pastora o la esposa de un pastor es un puesto privilegiado. Usted está allí para bendecir, no para sacarle beneficio. Usted tiene una empresa, fantástico, pero sus clientes no son la iglesia, no son los miembros de la iglesia, es el mundo afuera. Si usted como empresario cristiano depende de la iglesia para sustentarse, cierre la empresa. No es suficientemente buena. Si usted me va a decir a mí, cómprame mi producto a mí porque soy cristiano, no te lo voy a comprar. Porque si dependes que seas cristiano para que te compre el producto tuyo no es lo suficientemente bueno. Yo quiero que mi producto lo compren los inconversos, que están viendo su calidad, el servicio, lo aprecian y lo compran. ¿Okay? Así que eso saca la segunda pregunta. La primera pregunta tiene que ver con el tiempo y la visión de un pastor. El pastor es pastor 100%, 100% de su tiempo. Ahora, otra vez, recuerda, hay pastores que están en el ministerio pastoral hoy en día, no porque Dios los llamó a eso, sino porque no había opciones. Y gente que fueron empujadas al pastorado porque querían servir a Dios y no se dieron cuenta que podían hacerlo en otras capacidades. Entonces, la limitación a veces los encajonó en un rol que no tienen. Pero el que tiene un rol pastoral, una vocación pastoral genuina, es pastor todo el tiempo. De hecho, va a aplicar principios de pastoreo en la empresa. Yo fui gerente, divisionario, y la gente al comienzo me decía, ¿y verdad que tú eres pastor? No pareces. Para mí fue un cumplido que me dijeran que no parecía pastor. Porque tal vez los otros pastores tenían un corte, una forma de pensar. Yo me reía con ellos, hacía chiste con ellos, siempre obviamente guardando el respeto. Pero, y yo boté más gente de la empresa que los no creyentes. Eso puede sorprender a alguna gente. Dice, no, pero usted es un pastor, ¿cómo va? Si no cumples con el trabajo, te despido. Tan sencillo como eso. Porque hay que tener normas claras, hay que ser íntegro en lo que uno hace. Pero habiendo dicho eso, la gente tenía una puerta abierta cuando al final de horas de trabajo querían acercarse a mí, varios me pidieron oración, consejo, y ahí estaba yo para dárselos. Unos cuantos nada más. La verdad que unos cuantos nada más de mi empresa alguna vez visitaron mi iglesia. Muy pocos. Pero una gran cantidad de ellos fueron ministrados por mi persona. Eso en la empresa. En la iglesia, no te voy a negar que la formación gerencial y toda la experiencia que uno agarra en una empresa, especialmente las ideas que uno tiene y la manera como uno piensa en una empresa, van a afectar definitivamente a la iglesia. Un día hay que tener cuidado simplemente en preguntarse qué es lo que estoy haciendo. Por ejemplo, como empresario y como ingeniero que soy también, la planificación para mí es esencial. Pero una cosa que aprendí como pastor y como creyente también es que la planificación te tiende a proyectar todo en función a lo que yo analizo, lo que yo entiendo, pero con Dios no trabaja así. Yo hago planes preliminares. Todos mis planes son preliminares, porque aunque oro antes de hacerlos, después dejo que Dios me guíe. Y al igual que Pablo, en Troas, me doy cuenta de que, esto no trabaja, cambia de planes, ve para allá. Y estoy cada vez más dispuesto a esos cambios radicales de cambios, porque entiendo que lo que yo entendí que Dios me decía, ok, tal vez no era ok, sino que era simplemente, sigue adelantito un poco que después te cambio el plan un poco. Ahora no puedes entender. Sigue adelante unos pasos y después te ajusto. Ese es Dios.
¿verdad? Entonces, la visión que tenemos como pastores locales, aquí viene la parte interesante, el pastor que trabaja como empresario o como profesionista o como colaborador a un alto nivel, especialmente, es una persona con propias iniciativas. Y aquí viene la parte, cada vez más nuestros pastores están en esa dimensión, ya sean de tiempo completo o de tiempo parcial. Y tenemos que empezar a sentarlos a la mesa al momento de tomar decisiones. Diríamos, la dirección nacional de un movimiento vertical, donde yo digo, esto es lo que vamos a hacer, cada vez está pasando a desuso. De hecho, hace unos 30, 25 años atrás, salió una profecía en la revista Hechos, que yo la copié, se la di a un par de amigos míos, la compartí, oramos por ella, se la compartí a la denominación nuestra en Panamá en aquel tiempo. Decía, el tiempo de las denominaciones llega a su fin. Y yo le dije, no, déjame explicarte esto. Yo lo discernía. El tiempo de las denominaciones como movimientos autocráticos que están desconectados de la vivencia de aquellos que ha llamado a proveer un paraguas, amistad y compañerismo y acompañamiento, el tiempo de esos movimientos está llegando a su fin. Porque lo que Dios nos está llamando es la atención. No somos como denominaciones, entidades organizativas. Somos movimientos familiares, donde cada pastor, cada líder debe ser atendido y tomado con respeto, acompañado en su ministerio, apoyado. ¿Se dan cuenta? Ahora, esto es muy importante, porque al momento de trabajar con bivocacionales, él tiene varias formas de recibir información y orientación y aún visión. Entonces, ¿por qué no sentarnos a la mesa primero? Antes de dirigirles, vamos a hacer esto. El pastor de tiempo completo tiende a ser más monolítico. Si la dirección dijo, vamos a hacer esto, todo el mundo dice, amén, aleluya, para adelante. Funcione o no funcione. El bivocacional no tanto, porque el bivocacional lo contrasta con sus capacidades, con su tiempo, su disposición, sus programas. Dice, esto no lo puedo hacer. Así que lo ajusta. No te dice, pero lo ajusta. Porque simplemente, si te lo dice, le vas a dar en la cabeza. Dice, no, yo me ahorro un cabezazo. No, yo lo hago porque sé que Dios me está orientando en esa dirección. Así que sentemos a la mesa al momento de tomar decisiones del movimiento, a los bivocacionales, y escuchemos. Así como podemos sentarnos personalmente para aprender personalmente uno de otro, también sentemos a la mesa y vemos qué contribuyen. Y te garantizo algo. Esa visión de ellos va a confirmar y va a complementar la del movimiento, porque no se trata de sustituir una por la otra, no, en absoluto. Ahora, siempre habrá una tensión, y esto sí lo reconozco de salida, una tensión entre la manera como se dirige una empresa y la manera como se dirige una iglesia. Esa tensión es muy importante. De hecho, quiero decir con tristeza también que hay algunas iglesias que se mueven más como organizaciones que como iglesias. Y eso es un pecado del cual tendremos que dar cuenta a los dirigentes, porque no todo puede ser numérico, no todo puede ser estadística, no todo puede ser dinero, es más que eso, esas relaciones, ¿verdad? Y a veces hemos dejado que el espíritu empresarial se cuele en gente que ni siquiera son empresarios, para comenzar, pero que se enamoran de las cifras, de las estadísticas, cosas como entonces quieren guiar la iglesia como si fuera así. No. Hay que separar las dos cosas. Sí, el mundo comercial y empresarial me puede proveer ideas que van a complementar mi ministerio a nivel personal y de iglesias, pero yo debo saber que hay un límite, porque la clave fundamental es la palabra de Dios. De hecho, yo no aplico nada del mundo empresarial en la iglesia, a menos que esté pasado por el tamiz de la palabra de Dios. Pero cuando yo veo que lo que están enseñando ya tiene fundamentos bíblicos, dice, pero ¿cómo no lo vi antes? ¿Cómo es que los incircuncisos, filisteos y paganos lo vieron primero que yo? Pero a veces ocurre así. Ya decíamos la semana pasada, por ejemplo, de que el pastor lo diferencia del empresario de una cosa. Cuando el empresario fracasa, el emprendedor fracasa, hace un lado el fracaso, busca una nueva y arranca de nuevo. En la pandemia muchas empresas han cerrado y la mayor parte de la gente llora porque las empresas han cerrado. Pero el empresario llora por 10 minutos y está buscando otra manera de rebotar. Y quiero decirles, o habrá intentado 3 empresas más, de las cuales 2 más van a fracasar, pero él va a seguir intentando. El pastor fracasa en una iglesia y está muerto. Su autoestima se viene al piso y piensa, yo no sirvo para esto. Hay una diferencia. Bueno, eso ocurre también con los pastores bivocacionales.
si le puedes extraer esa savia, ese potencial para animar a los otros pastores también. O sea que ahí esta es una cross-polinización, ¿verdad? Algo que ambos podemos aprender uno de otro. Pero sí, en la iglesia autocrática, que la visión me vino a mí como líder nacional y se las plantea a todo el mundo, ese esquema se está muriendo, y se está muriendo más rápidamente de lo que estamos pensando. De hecho, la pandemia, si no lo hizo, está a punto de darle un golpe mortal a esa forma de dirigir la obra. Pero tú eres un líder, por ejemplo, en particular, tu caso en particular es un hombre muy participativo, muy sentador a la mesa de gente distinta. A ti te va a afectar menos que a otros líderes, pero es importante sentar a los bivocacionales. No tengas temor por la visión. Lo que pasa es que el pastor va a interpretar la visión que tú le das en base a su realidad, como todos los demás pastores. Como todo lo demás. Ningún pastor que yo conozco que se precie de ser pastor toma lo que el líder nacional le dice, me dijo, 1, 2, 3 y brinca, como si fuera la peregrina del Gran Combo. No. Ningún pastor hace eso. Todo pastor va a escuchar, Arturo dijo 1, 2, 3 y brinca, pero vamos a hacer 1, 2 y medio, 2 y 3/4, brincamos a la izquierda y después a la derecha. Porque en mi realidad y en mi comunidad y mi esfera de influencia no funciona como dice Arturo, pero va a funcionar a largo plazo, nada más que hay que hacer ajustes. Hacemos unos pequeños ajustitos con el destornillador y funciona entonces. Entonces yo aplaudo eso. Yo creo que los pastores necesitan tener esa iniciativa, desarrollarla y ser todo lo que Dios quiere que sean. Pastores bivocacionales o de tiempo completo. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Raúl. Gracias también a nuestros panelistas invitados, Pastor Pablo, Pastor Arturo. Qué bueno tenerlos aquí. Qué excelentes comentarios que para este cierre tan importante. Yo creo que ha sido una clase muy completa y sobre todo que nos ayuda a tener un concepto claro de lo que es el ministerio. Y bueno, les animo a que sigan creciendo y sigamos creciendo y extendiendo el reino de Dios desde donde estamos y desde donde Dios nos ha puesto. Que el Señor les bendiga y también les recuerdo, comparta estas enseñanzas para que sean de bendición para otros. Compártalas, póngale su me gusta, hágale los comentarios que quiera hacerle en el YouTube y sobre todo pensando en que cuando usted hace eso, usted nos está ayudando a seguir propagando este mensaje a otras personas que posiblemente no vienen, pero tienen hambre. Entonces, gracias por hacerlo y que Dios les bendiga.